Z Legends es un juego hecho por fans que salió a finales de 2021. Este fangame está siendo desarrollado por el usuario Geneil Dos Santos, y fue lanzado para dispositivos Android, y con el paso de las actualizaciones el juego ha tenido muchas curiosidades, secretos, y misterios muy interesantes que han pasado muy desapercibido por una gran parte de la comunidad del juego, así que el día de hoy, como especial de 2500 suscriptores, les traigo el iceberg de Z Legends, un iceberg que tarde bastante en hacer, así que lo único que te pido es que apoyes el video dándole like y viéndolo completo, pero en fin, dejemos de alargar la intro y comencemos con el iceberg de Z Legends. Nivel 1. El 4 de marzo de 2020, se estrenó Z Legends 2, la cual era la segunda entrega del juego, y la que hizo que el juego se hiciera conocido. La última versión de este juego se lanzó el 12 de enero de 2023, y esta última versión contaba con 30 personajes, 16 escenarios, y 5 modos de juego, los cuales eran, 1 vs 1, 2 vs 2, torneo, y supervivencia. Geneil Dos Santos es un youtuber, programador, y también es el creador de Z Legends. Creó su canal de YouTube el 3 de noviembre de 2017, y es de Brasil. Los bugs son algo muy común en Z Legends, ya que en cada actualización del juego llegan nuevos bugs por las cosas que agregan al juego, pero Geneildo en cada actualización da su mayor esfuerzo para removerlos. A continuación les mostraré un par de ejemplos. El 12 de mayo de 2024, se lanzó la primera versión de Z Legends 3, la cual es la actual entrega del juego. Esta cuenta con 3 modos de juego, los cuales son, exhibición, modo torneo y supervivencia. Esta versión todavía se sigue actualizando, así que quizás en el futuro le agreguen muchos más modos de juego, escenarios, y personajes al juego, pero al día que grabo este video, el juego cuenta con 23 escenarios, y más de 20 personajes, en total 22, y estamos a la espera de otros 2 personajes, los cuales son, Baby Vegeta, y Yamembara, que llegarán en 2 futuras actualizaciones. Los youtubers son una parte importante del juego, ya que hacen que más gente se interese por el juego, y aparte mantienen informada a la comunidad sobre todo lo que pasa con respecto al juego. Existen varios tipos de youtubers de Z Legends, están los que suben actualizaciones del juego, los que suben gameplays y recopilaciones, también están otros que suben tops y demás cosas, y están youtubers como yo que suben todo eso, o bueno, casi todo. En resumen, los youtubers son la parte más importante de la comunidad, y sin ellos el juego no hubiera sido tan popular como lo es ahora. Armandius es un youtuber que hace vídeos sobre juegos pixel art de Dragon Ball. Él fue uno de los primeros youtubers en hacer vídeos de Z Legends 2, y también ayudó bastante a que más gente descubriera Z Legends. Actualmente es uno de los youtubers más grandes de Power Warriors, y casi no sube vídeos. Oruma es el creador del estilo de sprites Super Warriors Legends Plus, o mejor conocido como SWL, y también es el principal spriter de Z Legends, ya que hace hojas exclusivas para el juego, aunque actualmente a veces solo ayuda a mejorar hojas de sprites que entrarán al juego, y al igual que Geneildo, Oruma también es de Brasil, y también tiene un canal de YouTube donde hace vídeos mostrando cómo hace sus sprites. La primera portada del actual Z Legends es esta que están viendo en pantalla, en la cual podemos ver a Gogeta Super Saiyajin 4, pero la primera portada de la historia del juego es esta que están viendo en pantalla, la cual era prácticamente igual que la primera portada de Dragon Ball Legends. Esta portada pertenece a la primera versión del juego, de la cual hablaremos más adelante en el video.
El primer personaje tanto de Z Legends 2 como Z Legends 3, fue Goku Ultra Instinto Dominado, y aunque no se tiene mucha información de cuál fue el primer personaje de la primera versión del juego, es bastante curioso que las dos entregas actuales del juego, compartan el mismo primer personaje. Nivel 1, completado. Hola chicos, ¿cómo están? Y si como ven, esto es una colaboración entre Luife y yo, les voy a estar narrando este nivel 2, como también el 4 y el 5, así que sin más rellenos vamos con el nivel 2. Este truco o bug fue bastante popular en su momento, ya que como su nombre lo dice, podías hacer combos infinitos. La ventaja de este truco es que podías farmear monedas y ganar combates mucho más fácil y rápido. Los personajes que podían hacer combos infinitos eran Vegeta Super Saiyajin Blue y Goku Ultra Instinto, aunque este último terminó siendo nerfeado. El servidor de Discord oficial del juego se llama Super Warriors Legendary Plus Oficial. Este fue creado por el Spriter Oruma. Mayormente el server se trata de sprites, pero tiene un apartado para el juego. Los acortadores son los URL que se usan para llevar a una página específica. En el caso de Z Legends, Geneildo Santos los usa como método para poder descargar su juego, y también para ganar ganancias. El vídeo más popular del juego sería del short del youtuber MFR Gameplays, contando con un total de 802.000 visitas, y contando en versión de vídeo, el vídeo más popular sería del youtuber de juegos WHH con su vídeo probando el juego, con más de 316.000 visitas y contando. Fue un prototipo usado en los primeros avances del juego. Su funcionalidad era testear a los personajes, pero no volvió a aparecer después del Debug Tester 2. Z Legends ha tenido varios cambios de logo, en total 5, estos han ocurrido cada vez que sale una actualización con un personaje destacable. Como dato curioso que nadie me preguntó, estos serían los personajes que estuvieron como logo una vez: Goku Ultra Instinto, Gogeta Super Saiyajin Blue, Gogeta Super Saiyajin 4, Gohan Bestia y Zamasu Fusión. Los testers del juego serían los que prueban las actualizaciones antes de que salgan, por si hay algún bug o fallo en los personajes o en el juego. Como dato, estos serían los que testean el juego. En esta actualización del Z Legends 2, fue la última y una de las mejores y más populares versiones del Z Legends. También fue la iniciativa a la tercera parte del Fangame, en cual todos conocemos ahora como Z Legends 3. En esta versión se agregaron nuevas mecánicas y mejoras de diseño del juego, también en la jugabilidad de este, donde se agregaron las intros, mejoras a las habilidades y en el gameplay de algunos personajes, como Vegeta Super Saiyajin Blue y Goku Ultra Instinto Dominado, y como personaje nuevo, se agregó a Gogeta Super Saiyajin 4, también se agregaron los combos, nuevos mapas, y nuevo diseño a la pantalla principal, a la tienda, y a la selección de personajes. La beta de Z Legends 3, fue la primera versión del Z Legends 3, donde se agregó todo lo antes mencionado de la versión 4.0.0, esta beta dio inicio a todo lo que conocemos ahorita mismo como Z Legends 3. Como dato curioso, esta fue y es la primera mecánica agregada en el juego en la actualización 2.0.0 de Z Legends 2, esta mecánica nada más se puede usar en los modos de 2 vs 2 y 3 vs 3. Ideas como personajes, modo multijugador, modo historia, son ideas que una parte de la comunidad le ha pedido al creador que la agreguen a su juego. En el caso del modo historia y el modo multijugador, son dos modos que nunca y probablemente nunca se agreguen, aclarado por el mismo Geneildo Santos. Fin del nivel 2. Nivel 3. Las modificaciones de Z Legends se hicieron presente durante la primera y segunda entrega del juego, y también durante la beta de la tercera entrega. Estos por lo general traían dinero infinito, y algunos modificaban a los personajes del juego, y esto casi hace que se cancele el juego. Actualmente es muy difícil encontrar una versión modificada del juego actual.
En el juego hay ciertos personajes que no van a agregar al juego, estos son los personajes que no son canon, aunque hay dos excepciones a los personajes no canónicos, los cuales son los personajes de las películas, y de Dragon Ball GT, aparte de los personajes no canónicos, los personajes que no sean oficiales a la franquicia de Dragon Ball tampoco serán agregados al juego. Estas son las animaciones que recrean las escenas 3D, o cinemáticas del Dragon Ball Fighter Z, en los personajes SWL, normalmente estas solo son utilizadas para las ultimates de los personajes. Sliding Warriors fue un pequeño juego que hizo Gereildo Santos, el cual era un Dragon Ball Legends pero en 2D, pero con la particularidad de que ninguno de sus personajes eran canon, u oficiales de Dragon Ball. Este juego solo tuvo 5 betas y nunca tuvo una versión oficial, y muchos creen que este fue el primer juego de Gereildo, ya que el vídeo más antiguo que podemos encontrar en su canal es sobre la primera versión de este juego, pero en realidad el primer juego de Gereildo fue Z Legends New, del cual hablaremos más adelante en el video. Moro 7-3 es un personaje que fue agregado en la beta de Z Legends 3 al juego. La particularidad de este personaje es que es un personaje que solo ha salido en el manga de Dragon Ball Super, así que existe la posibilidad de que veamos más personajes exclusivos del manga, como Granola, Gas, o Black Freezer. En el juego actualmente hay dos personajes que se pueden transformar en combate, los cuales son, Bardock Base, que se transforma a su estado de Super Saiyajin, y Goku Base, que también se transforma en Super Saiyajin. Algo que es bastante obvio, es que Z Legends está inspirado directamente en Dragon Ball FighterZ, y eso se puede notar tanto en los personajes como en la jugabilidad del juego, ya que son prácticamente idénticas a las del juego de consolas. Las temporadas se hicieron presentes durante la segunda entrega del juego, estas básicamente eran como una ronda de actualizaciones, donde agregaban personajes que ya estaban planeados en salir en el juego. Z Legends 2 contó con 2 temporadas, la primera tuvo 8 personajes, y duró desde la versión 2.0.1 a la versión 2.0.5, y la segunda temporada contó con 6 personajes, y duró desde la versión 3.0.0 a la versión 3.0.5, que por cierto fue la última actualización de Z Legends 2. Los remakes son actualizaciones a personajes que ya están en el juego, que por lo general buscan agregarle más movimientos, efectos, y animaciones al personaje en cuestión. En Z Legends 3 solo han habido 2 remakes, los cuales fueron los de Vegito Blue, y el de Goku Ultra Instinto Dominado. Muchos no lo saben, pero los escenarios que están en Z Legends no son originales de ese juego, sino que son sacados del juego IP Dragon Ball Z, el cual es un fangame de Dragon Ball creado en el motor Mugen. Por la fecha de junio de 2024, un usuario del servidor de Discord de Oruma se hizo pasar por Gereildo Santos, y este subió 2 imágenes al servidor. En la primera salía un gameplay del ya antes mencionado IP Dragon Ball Z, en donde podíamos ver a Goku Super Saiyajin peleando contra Freezer, y en la segunda imagen podíamos ver una parte de una miniatura de un vídeo que subió Gereildo hace tiempo, en donde salía una imagen confirmando entre comillas el multijugador del juego. Luego de unas horas el propio Gereildo Santos desmintió todo esto, y baneó al usuario que hizo esta broma. El problema fue que para cuando él lo había desmentido, muchos ya nos habíamos creído la noticia, incluso yo hice una publicación sobre el tema desmintiendo lo que había pasado, pero al final quedó como una buena anécdota del juego. Nivel 3, completado. Nivel 4.
Z Legends New fue el primer juego sacado de Geneil Dos Santos en el año 2021, antes de Sliding Warriors. Este tenía una gran variedad de personajes, dramatic finish, animaciones al seleccionar un personaje, y una considerable cantidad de mapas. La inflación de precios en Z Legends ocurrió cuando salió la versión oficial del Z Legends 3, más específicamente en la versión 2.0.0, en el cual se subieron todos los precios de personajes entre 9.000 hasta 15.000 monedas por personaje. Los únicos que se quedaron con el precio predeterminado de siempre fueron Raditz y Vegeta Explorador con el precio de 6.000 monedas. MFR Gameplay es un youtuber de gameplays que sube Z Legends y Power Warriors. Este fue uno de los primeros youtubers en subir Z Legends desde que salió por primera vez, también es uno de los más antiguos. El Goku Mui es uno de los personajes con más remakes de todo Z Legends 3, principalmente mejorado por el Spriter Oruma. Este cuenta con especiales muy encima de los especiales de otros personajes, también de ser uno de los personajes con más implementaciones en el juego. Las skins de personajes en Z Legends, es una idea que la comunidad le ha ofrecido a Geneil Dos Santos, para que le agregue variantes a los personajes que están. Esta idea le volvió a llegar a Geneildo, respondiendo que no tendría sentido agregar el mismo personaje con apariencia diferente, si se puede agregar un personaje nuevo, y como dato, esta idea estuvo una vez, pero nada más con Goku Black Super Saiyajin Rose teniendo de esquina subversión de Dragon Ball Heroes. Los Dramatic Finish en Z Legends son esenciales en la jugabilidad del fangame, ya que este está inspirado en el juego Dragon Ball FighterZ, pero lamentablemente Geneil Dos Santos decidió ya no volver a meter Dramatic Finish al juego, ya que hacerlos era bastante difíciles. Por supuesto tenían que pasar escenas 3D a una 2D, algo que es bastante difícil si es que también hablamos de los mapas en el que se ejecutara. La primera versión de Z Legends, fue la versión 1.0.1 de Z Legends 2, trajo consigo 6 personajes, en cual fueron, Vegeta Explorador, Goku Base, Vegito Super Saiyajin Blue, Gogeta Super Saiyajin Blue, Goku Ultra Instinto Dominado y Baby Vegeta. Z Legends tampoco se salva de tener sus copias baratas, copias como, Legends Warriors, Dragon Z Tournament, y Z Instincts Ultimate. El bug sin solución es un bug que inicia al empezar la presentación de un personaje. Este hace que tiemble la pantalla durante la presentación y también al activar un especial. Lamentablemente este bug no tiene solución, ya que se debe al propio motor del juego. Este bug sucederá en algunos celulares con más frecuencia y en otros no. Gereid es un youtuber con más de 16.000 suscriptores que hace contenido de Z Legends. Este en su momento fue bastante polémico, ya que principalmente llegó a esa exorbitante cantidad por subir vídeos publicando el link directo a Mediafire de Z Legends 2. Esto no le gustó nada a Geneil Dos Santos, ya que Geneildo antes había dicho que no difundieran el link directo, ya que eso no lo haría ganar ganancias, algo que necesita para seguir manteniendo el juego, pero este youtuber no hizo eso, y difundió el link directo de varias actualizaciones del Z Legends 2, esto no le cayó nada bien a Geneildo, dedicándole una publicación al YouTube, también a los que hacían lo mismo. Actualmente esta publicación está borrada, solo está esta captura, pero la verdad gracias a este tipo de personas, es por la razón de que algún día Geneildo pueda dejar el juego, ya que obviamente, le están quitando dinero que necesita, entonces no está bien hacer eso. En fin, el youtuber al final de todo no volvió más a difundir. Unos de los momentos en el que pudimos no volver a ver más actualizaciones de Z Legends. Fin del nivel 4. Nivel 5. En las primeras versiones de Z Legends 2, era bastante común ver personas comparando los dos juegos, comparando de cuál es mejor, y a veces desatándose peleas entre la comunidad de los dos juegos. Actualmente comparar Power Warriors con Z Legends, y viceversa, es una cosa bastante absurda, ya que son dos personas con pensamientos diferentes, y dos juegos con apariencias y jugabilidad diferentes, y ninguno tiene nada que ver con el otro. Lo único que sí tienen que ver es que son fangames de Dragon Ball. Las cinemáticas o cutscenes fue algo bastante nuevo en la comunidad pixelar de Dragon Ball, y Z Legends fue el primer fangame en agregarlas a su juego el 17 de noviembre del 2022, y como dato los primeros personajes con cinemáticas fueron, Vegeta Super Saiyajin, Gohan Ultimate y Goku Super Saiyajin 3.
El modo multijugador o el modo online, es algo que desde al principio de todo Z Legends le han pedido a Geneildo Santos. Esto se debe por la razón de que como Dragon Fighter Z tiene el modo multijugador y Z Legends se está inspirando en él, debería tenerlo, algo en el cual Geneildo Santos ha aclarado muchas veces que nunca estará en el juego, ya que eso ocasionaría volver a rehacer el juego completamente, y aclarando que no lo agregará nunca por esas mismas razones. Es considerado el peor personaje del juego, y si estamos hablando de Raditz, este personaje tiene las peores estadísticas del juego, especiales malísimos, animaciones muy malas, y tiene el peor especial Ultimate del juego, ganándose así el rol del peor personaje del juego. Esto ocurrió en unas de las actualizaciones del Z Legends 3, en el cual, las personas aprovechaban los archivos del juego, para filtrar sheets /hojas privadas, y compartirlas, siendo así que un encargado de las sheets privadas, le mandó un mensaje a Geneildo quejándose, de que unos desconocidos filtraron su sheet privada en un grupo, seguramente de Discord. Esto hizo que Geneildo cerrara las descargas por Mediafire del juego, y también dejara de desarrollar el juego por un tiempo. La cancelación de Z Legends New ocurrió por la razón de que las personas hackeaban su juego, agregándole cosas como monedas ilimitadas y todos los personajes desbloqueados, y esto ocasionó que Geneildo Santos borrara todos los vídeos del juego, como también su profundo olvido. Fin del nivel 5. Nivel 6. La edad de Geneildo Santos, es un tema del que casi nadie habla en la comunidad del juego, y también es una cosa de la cual casi nadie sabe, por eso he decidido hablar con algunos testers del juego, y gracias a su información concluimos en que Geneildo tiene entre 14 y 16 años, aunque nada de esto está confirmado por el propio Geneildo. RSJ Games es una persona que hacía modificaciones de Z Legends 2, en estas básicamente solo agregaban dinero infinito al juego. El problema es que por su culpa Z Legends casi es cancelado, ya que prácticamente en cada actualización del juego sacaba una nueva modificación, lo que hizo que al creador ya no le dieran ganas de continuar el proyecto y lo pausó por un tiempo. No se tiene mucha información de quién era este sujeto, ni siquiera se tienen capturas de su canal, pero hay un youtuber que se llama Master Gamer, que difunde estos mods de Z Legends, y además también sube modificaciones de Power Warriors a su canal. Actualmente ya no sube modificaciones de Z Legends, pero yo tengo la teoría de que Master Gamer y RSJ Games son la misma persona. Como había mencionado antes, Geneildo Santos por así decirlo canceló Z Legends 2, ya que por sus propias palabras, él dijo que ya no tenía tiempo para seguir trabajando en actualizaciones ya que en ese tiempo había conseguido un nuevo trabajo, además ya estaba sin ganas de continuar el proyecto, ya que muchas personas difundían el enlace directo del juego y ni siquiera daban créditos a Geneildo, y también por las versiones modificadas que mencioné anteriormente. Esta supuesta última actualización sería lanzada el 11 de abril de 2022, pero por suerte, el 11 de septiembre de 2022 Geneildo retomaría el proyecto con la versión 2.0.1 del juego, y también dando inicio a la primera temporada del juego. Nivel 6, completado. Y bueno amigos, ese ha sido todo el vídeo. Primero que todo quiero agradecerle a Timeless por querer participar en este vídeo, y también ayudar con la creación de este iceberg, al igual que Adrián XD, el cual brindó bastante información que utilizamos para este iceberg, y también agradecerle a ustedes por quedarse hasta el final del vídeo, y también por llegar a los 2500 suscriptores tan rápido, y lo único que puedo hacer es agradecerle a ustedes por absolutamente todo el apoyo que ha recibido el canal, así que muchísimas gracias a todos ustedes. Pero bueno, eso ha sido todo. No olvides darle like y suscribirte si no lo has hecho. Pero bueno, yo me despido. Mi nombre es Luife2k11 y nos vemos en un próximo video.